Se ha preguntado muchas cosas acerca de su entorno y en esa búsqueda de la verdad ha creado mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Cuando se llega a un punto sin retorno en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas de Universos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Dei Universus. En anteriores programas llevábamos una secuencia con el tema del infierno de Dante, pero pues mi invitado Daniel Barrera, que en algún lugar me va a estar escuchando, pues tuvo por ahí un inconveniente. Tengo entendido que está en una especie como de retiro espiritual anexo y no va a poder estar con nosotros. Creo que todavía la próxima semana se está dando el rol, pero no se preocupen. De hecho me dijo que estaba bien, que lo estaban atendiendo muy bien en el lugar, ahí en la Roma, que no le cortaron el pelo, no lo han tratado mal, que incluso tienen hasta bocinitas Siri y que iba a estar escuchando el programa a través de Siri. Y bueno, pues Daniel, si puedes estar escuchando, te mandamos un abrazote. Por acá me está viendo y me está escribiendo Desiree, mi queridísima Desiree, y también Rocío Villada, muchísimas gracias. Ahora sí puedo ver los comentarios totalmente en vivo, porque a veces se me va y no aparecen. Y bueno, antes de entrar a lo que es el tema de hoy, medios de comunicación, para aquellas personas que están viendo la transmisión del programa a través del Facebook Veritas de Universus, si se llega a caer la transmisión o pasa cualquier cosa, saben que pueden escuchar el programa totalmente en vivo desde la página www.circovolador.org. Nos pueden seguir también en Instagram como Circo Volador, como Lord-Asmisael, y en Twitter como @circovolador y @asmisael. Hoy vamos a retomar nuevamente este tema de los asesinos seriales. Y les voy a estar trayendo asesinos seriales que no son tan conocidos como otros, porque creo que ya está muy manoseado el tema de hablar, por ejemplo, de Ted Bundy, de André Chikatilo, etcétera, etcétera. Pero créanme que hay otras historias de asesinos seriales que es bastante interesante, sobre todo de la Europa Oriental y Europa Occidental. Y el día de hoy pues vamos a estar hablando de un asesino en serie de los 90s, 80s y 90s, de origen ruso. Pero ¿qué les parece si para empezar a entrar en ambiente con este tema nos vamos con la primera rola de este día, que va a correr a cargo de una super mega banda que se llama Crematory? Y esto que vamos a escuchar a continuación de Crematory se llama Grit. No se me muevan de donde están. Obsession for my and fame.
Manuel Vázquez, buenas y lluvias tardes desde Minnesota, en el Estado de México, saludos. Saluditos, bro, muchísimas gracias por acá. ¿Quién más está? Mi queridísima Yael Yacoto, muchísimas gracias, Yael, por estar mirando el programa, como ya es prácticamente costumbre tuya, y te lo agradezco con el alma. Estás escuchando Veritas de Universos, un programa donde se busca la verdad del universo. Hablan duro y caminan duro, pero bajo la mugre de sus caras, Dima, Sasha, Lyosha y Vitia tienen dulces sonrisas. Los niños de la calle sin hogar, con sus piernas delgadas, son la imagen de la vulnerabilidad. Viven en sótanos, mendigan y huelen pegamento, y se mantienen fuera del camino de los adultos, que solo significan problemas. Los padres borrachos, enloquecidos, o la policía que los acorrala cada pocas semanas. A cambio, la mayoría de los adultos ignoran a los niños andrajosos que pisan en esta deprimida ciudad siderúrgica siberiana, uno de los muchos lugares que el olvido del nuevo capitalismo de Rusia ha traído. La pobreza está grabada en todos los rostros aquí, y los tiempos difíciles han engendrado un duro abandono. Pero una persona en Novokuznetsk se interesó apasionadamente por niños como estos. Creía que eran los desechos de la democracia rusa, los futuros drogadictos y prostitutas de la nueva libertad. Alexander Pisistev era el nombre de este joven que de la nada se comienza a interesar en estos, pues aquí en México, por ejemplo, les llamamos niños de la calle. Ya en Rusia no eran llamados tal cual niños de la calle o niños sin hogar, sino despojo o escoria era alguno de los sobrenombres que lamentablemente le daban a estos niños en situación de calle. Quiero ir generalmente con el caso de los asesinos seriales empezamos con lo que es su vida, ¿no? Cómo nacen, cómo se desarrollan, los primeros asesinatos, etcétera. Pero me gustaría hacer una especie de mirar un poco más alrededor el entorno en el cual vivió este Alexander. No solamente su vecindario, sino el país entero, porque recordemos que estamos hablando que es 1991. Está en pleno apogeo la perestroika, o el milagro ruso de tratar de sacar al dividido país, porque acababa de caer la Unión Soviética. Y esto hace que haya despidos, que se cierren fábricas, en este caso siderúrgicas, que había ahí en esta parte de Siberia. La pobreza se va a los extremos y mucha de la gente todavía, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial pues terminó hace ya muchas décadas, hay gente que todavía está con cierto resentimiento e incluso con ciertos traumas de esto. Y bueno, en el caso de Alexander Nikolayevich, pues no es distinto. Esta historia de este asesino va de 1991 a 1996, es decir, hay un intervalo de 5 años. ¿Por qué es tan importante 1991? Bueno, mientras en Rusia este Alexander era encarcelado por haber asesinado entre varias personas a su novia y haberla mutilado y comido parte de su cuerpo,
De este lado del globo terráqueo, en Estados Unidos, para ser más exactos, en Milwaukee, Jeffrey Dahmer, un caníbal y asesino, había sido arrestado, enjuiciado y bueno, metido a prisión. Y había sido un escándalo mediático gigantesco en Estados Unidos, pero en el caso de el destripador siberiano, como también se le llamó en algún momento a Alexander, en Rusia no fue un escándalo. En Rusia pues las desapariciones no es que no importaran, es que mucha gente desaparecía entre las ruinas de las calles, entre los desempleados, entre los drogadictos, entre los alcohólicos, entre la prostitución, entre todo este infierno en la tierra. Fue precisamente un lugar idóneo para que Alexander hiciera de las suyas. Por acá me está escribiendo Jorge Padilla, mi querido hermano, ¿cómo andas? Bien, bien, mi hermano, qué bueno que andas por acá en el programa. Les decía, la historia, entre comillas, que se da a la luz pública comienza en 1991, cuando en agosto la agencia de noticias de Itarsan informan con una frescura, con prácticamente una naturalidad, como si eran las noticias del clima, el arresto de un hombre al que se le había encontrado friendo en un sartén carne humana en una ciudad de Krasnodar. Un día antes, la policía de la ciudad siberiana de Kemerovo dijo que un sospechoso había confesado de haber asesinado a un hombre y haberlo cocinado para comer con sus compañeros de juerga, es decir, de trago. En otra ciudad de Siberia, en Barnaul, el convicto Andrei Marlish, de 24 años, fue condenado a muerte en diciembre por matar e intentar comerse a un compañero de su celda, informaría la agencia noticiosa. Y muchas otras notas de este tipo. ¿Qué es lo que viene a colación con todo esto? Bueno, pues geográficamente hablando, Rusia es uno de los países que más asesinos en serie, caníbales, ha tenido en la historia. Y creo que esto es parte, no sé si llamarlo de su cultura o cómo decirlo, porque sí han habido otros asesinos seriales, caníbales, en Estados Unidos, en algunas partes de Europa, de Asia, pero específicamente hablando de Rusia, son notables. Hay conteo más o menos oficial de entre 20 y 25 asesinos seriales rusos que se comían partes de sus víctimas. Konstantin Bogdanov, un experto en folclore de la Academia de Ciencias, atribuye a estos casos de asesinatos y canibalismo a una sociedad arraigada en el marxismo y los compara con los relatos freudianos de abuso sexual en los medios de comunicación estadounidenses. Decía, en los Estados Unidos la gente está tratando de pasar del pensamiento de Sigmund Freud la idea de que el mecanismo básico de interacción de las personas es sexual. Por lo tanto, un estadounidense que quiera expresar su rabia contra su sociedad lo hará típicamente a través de un comportamiento sexualmente desviado, es decir, violando a otro individuo o abusando de otro individuo. Pero aquí, en Rusia, de lo que todos estamos tratando de escapar es del marxismo. Y Marx creía que las personas siempre interactuaban socialmente como clases o grupos. Cuando la gente aquí quiere encontrar una manera de manifestar rabia contra su entorno, expresan su desviación socialmente. ¿Y qué podría ser una forma más pura de comportamiento antisocial que comerse a la gente? No sé qué tan de acuerdo estén con esto que les comento de este Konstantin, experto en el folclore de la Academia de Ciencias. Pero a diferencia de Bogdanov, la mayoría de los rusos son poco consistentes y conscientes, también no son informados de los incidentes de un crimen tan grotesco como es el canibalismo. Rusia está todavía hoy, es decir, estamos hablando de 1991, pero hoy, 30 años después, Rusia todavía está separada por cartas sociales, por preocupaciones de grupos que apenas tocan a los otros, es decir, que no les interesa qué les pasa a las otras castas. Aunque las historias de crímenes de la clase baja se publican en los periódicos de las grandes ciudades, son periódicos pues de tipo y de corte amarillista, por lo general solo son artículos de relleno, es decir, no mostraban y no siguen mostrando
Alegría, salud, muchísimas gracias, Alegría. Estamos al aire y pues ahora sí que un estornudo pues no se puede interrumpir. Fuera de Novokuznetsk, pocos rusos habían escuchado hablar de Alexander Pisistev. En la ciudad, cualquiera que no haya sido afectado directamente por él ha ignorado la historia, es decir, no sabían de la existencia. La gente se lo tomaba en silencio o con una descarada pues falta de importancia, a pesar de que era un asesino en serie y que era alguien que se había comido partes de sus víctimas. Incluso las familias de las víctimas estaban asumiendo la pérdida de una manera aparentemente pasiva. No sabían cómo presionar a este nuevo sistema político ruso. Incluso no esperaban pues una especie de justicia tal cual, ya que todas las víctimas de Alexander procedían de una clase no nada más baja, de una clase muy pero muy baja. Y bueno, los padres de estos niños y estos jóvenes adolescentes que habían desaparecido y que fueron asesinados, ultrajados y comidos por Alexander, pues eran trabajadores semianalfabetos de fábricas agonizantes, fugitivos, desertores del ejército. Y obviamente no iban a ir a una comisaría, no se iban a parar donde había policía porque pues los podían meter a la cárcel por lo mismo de que ya les había comentado lo que le debían a la justicia. Pero Alexander provenía de una familia que tenía amigos en las altas esferas pues sociales e incluso políticas, y esto no es nada, ¿cómo decirlo?, aislado. Han habido muchos casos de asesinos seriales los cuales llevan una vida totalmente, entre comillas, normal y que tienen buenos lazos con una comunidad pues bastante acomodada. Ahora bien, el último atropello de esta dignidad humana a las víctimas es una prueba más de que los pobres, según comentaban, los pobres están a merced de los caprichos, por crueles que sean, de los negligentes gobernantes de su jerarquía social, el maniático que se alimenta de ellos, la policía que investiga pasos de tortuga, los crónicamente ineficientes sistemas judiciales, el burocratismo que acepta sobornos, que están demasiado ocupados protegiendo a los suyos para hacer cumplir la ley para los que menos tienen y los desprotegidos. Las ciudades mineras de carbón de los alrededores estaban totalmente en quiebra. Es difícil encontrar a alguien en la calle a quien se le haya pagado un salario o una pensión en la crisis de los últimos 6 meses de 1991. Pero nadie se muere de hambre. De alguna manera, como dicen, el más fuerte, el ruso más fuerte sobrevive y la gente se las arregla para salir adelante. Aceptan segundos trabajos, hay kioscos de venta en cada esquina, florece una mafia local. El cambio más drástico provocado por el nuevo orden es que los pobres se sienten indefensos de todos, abandonados por un sistema de salud, abandonados por un sistema incluso religioso, por un sistema judicial, etcétera, etcétera. Una vecina, la pensionada Lidan Bedenina, llamaría a la policía al principios del verano para quejarse de, textualmente decía, un olor a muerte y la música ensordecedora que salía del apartamento de Alexander. Ella le rogó a los investigadores que revisaran el apartamento, pero la policía no acudió porque pensaron que no iba a ser algo importante, que posiblemente, y fíjense, así tal cual, dijeron, a lo mejor es el gato de algún vecino que murió y no lo han encontrado o no lo han enterrado. Es decir, la vecina decía que olía muerto, ¿no? Y que fueran a investigar, y la policía no hizo caso, aunque supuestamente la policía estaba recorriendo el pueblo para una especie de pesquisa para encontrar a una persona que se dedicaba a arrojar partes de cuerpos humanos en el río más cercano donde la gente se iba a lavar, e incluso pues el agua no estaba tan sucia, incluso se bañaba. Alexander tenía ya antecedentes, es decir, sabían que era un principal sospechoso, pero no hicieron nada. Un adolescente tiempo atrás había sido encontrada muerta en su departamento.
La policía no derribó su puerta hasta 4 meses después, e incluso entonces fue solo porque los plomeros del edificio de departamentos en donde Alexander vivía se quejaron de que no dejaban entrar al departamento para destapar la cañería que estaba tapada y que obviamente le estaba creando conflicto a los demás vecinos. Cuando por fin entran a la puerta, al departamento, no a la fuerza, sino que Alexander los deja entrar, en el interior estaba la última víctima de Alexander, Olia Galtseva, una adolescente de 15 años de edad, la cual se estaba muriendo en el sofá con diferentes puñaladas en el estómago. Cerca de ella había el cadáver sin cabeza en la bañera y una caja torácica esquelética en la sala del departamento. Olia y 2 amigos de ella de 13 años habían desaparecido apenas un mes antes. La policía y los médicos habían ignorado los llamamientos frenéticos de los padres preocupados para encontrar a las 3 niñas, insistiendo en que el trío había a lo mejor huido. Fíjense, eran 2 niñas de 13 años y una niña de 15 años. A la policía le importaba tanto como un cacahuate y estaban tan despreocupados de que habían desaparecido estas 3 pequeñas, que les dijeron que seguramente habían huido con los novios, o que eran unas drogadictas que habían huido, o que eran unas alcohólicas que habían huido de casa porque en casa no las dejaban beber, ni fumar, ni consumir drogas. Y la investigación pues realmente no estaba avanzando para nada. Supuestamente estaban haciendo rondines, pero rondines normales. No había pesquisas, no había perfiles, no buscaban en específico a un hombre, a una mujer, a un anciano, etcétera. Antes de morir a causa de las heridas en el abdomen, Olia le contó a la policía una historia entre espeluznante, terrible, grotesca, enferma, triste. Las 3 jovencitas habían salido a comprar con sus amigas baterías para un radio, para la lámpara de casa, y se habían topado con Ludmila Svetista, es decir, la mamá de Alexander, la cual llevaba cargando muchas bolsas de la compra de un supermercado. Las 3 niñas se ofrecieron a ayudarle a cargar las bolsas a cambio de una pequeña moneda. Las lleva ahí al departamento, y ahí tanto Ludmila como Alexander y como el perro de Alexander tuvieron cautivas a las 3 niñas durante estos 30 días. Debido a que de que eran de una jerarquía social muy pequeña, muy baja, muy escasa, los padres de las niñas, la policía y los investigadores las engañaron cuando sus hijas desaparecieron, y ahora se negaban rotundamente a continuar con el esclarecimiento, porque obviamente no era lo mismo decir que habían asesinado a 3 mujeres o a 3 hombres, a 3 adultos, a decir que habían desaparecido 3 jovencitas, que durante 3 días no se le dio seguimiento al caso, que no había pesquisas y que finalmente habían encontrado los restos humanos de estas 3 adolescentes, y que la historia que les había contado esta niña había sido de que habían sido golpeadas, violadas, casi muertas de hambre, golpeadas, apaleadas, y que una de ellas había muerto por el perro de Alexander, el cual le había mordido la garganta y le había destrozado la tráquea, y que Alexander se divertía haciendo que el perro les mordiera las manos, las piernas, etcétera. Algo sumamente enfermo. Obviamente esto iba a ser el escándalo, y la policía lo ocultó. La policía sí dijo que ya habían encontrado pues a las niñas perdidas, pero que una lamentablemente había perdido la vida en unas horas después de haber sido encontrado. Y desde el invierno pasado habían estado desapareciendo ya personas. Desde el invierno pasado la policía había aplazado la búsqueda de cadáveres hasta que la nieve se derritiera. O sea, imagínense, iban a esperar a que la nieve... Bueno, también es un poquitito de comprender, porque en Siberia la nieve puede llegar hasta los 30 o 40 centímetros de alto, y no se puede realizar una búsqueda adecuada a ese nivel. Pero el investigador Alexander Shelkov diría que la excavación aún ni siquiera había comenzado. Es decir, le dijeron a los padres de estos niños desaparecidos, a la opinión pública, a los noticieros, periódicos, radio, que lamentablemente tenían que detener la búsqueda porque era mucha nieve y no se podía hacer nada, cuando en realidad
La policía ni siquiera había dado un palazo de nieve para comenzar esta búsqueda. Ludmila, cuya hija Sednia era una de las pequeñas asesinadas de 13 años, decía: seguimos tratando de ver al fiscal para averiguar qué están haciendo para encontrar a nuestras hijas, pero su secretaria simplemente nos decía una y otra vez: usted solo está entrando por encima de mi cadáver, y nos echaba. Y ese nuevo investigador no se molestó jamás en decirnos nada en lo absoluto. Solo entre los raídos habitantes del 53 de la avenida Pioneer, un áspero bloque de departamentos donde las luces y los aspersores funcionaban esporádicamente y los grafitis cubrían las paredes, la familia de Alexander tenía una educación relativamente buena. La hermana de Alexander, Nadezhda, de 34 años, trabajaba como secretaria de un juez municipal, según un periodista local. La madre también trabajaría para la fiscalía durante algún tiempo, siempre estaba en una fiscalía o en el tribunal ayudando con las investigaciones, es decir, era una mujer que tenía conectes y que incluso tenía ciertos estudios del ámbito legal. Ahora, Barashkina le preocupa que la relación de Nadezhda con los investigadores se ralentice y que supuestamente no se llevara a cabo nada. Cuando siguen desapareciendo los niños, la policía sigue en esta estúpida y absurda negación de que los niños están yendo a drogarse en algún lado, de que están huyendo con el novio, de que son unas ovejas descarriadas y que en algún momento volverán a casa cuando tengan hambre, cuando necesiten dinero. Los asesinatos continuaron y la verdad es que ustedes saben que yo en el programa les doy ciertos detalles, pero pues hay ciertos casos que la verdad son, vamos a decirlo, delicados de mencionar, porque hay detalles, incluso lo pueden encontrar en internet, hay detalles muy específicos de cómo Alexander pues decía el modo en que daba muerte a sus víctimas, o incluso la forma en la que las cocinaba, cómo los cocinaba. Incluso a una de estas niñas le dio de comer pues restos humanos de sus amigas. Se decía que en esa casa todos comían carne humana, la madre, el hijo, la hija, el perro y la siguiente víctima que tenían a la espera de darle muerte y también de asesinarla. Se decía que Alexander era un muchacho tranquilo, algo retraído, solía hacer bromas, pero comenzó cometiendo pequeños robos, pintar grafitis en las paredes de hormigón de ese mismo edificio donde vivía y de edificios aledaños. Los tres compartirían un pequeño apartamento, una habitación, es decir, la madre, el hijo y la hija. Y se dice por ahí que la relación con la madre era pues era un tanto torcida, pues Alexander dormía en la misma cama de su madre hasta la edad de 15 años. No se menciona una cuestión de incesto, lo que más bien se menciona es una cuestión de sobreprotección de la madre a un extremo, pues sí, podemos decirlo, enfermo. Compartía también un pasatiempo bastante macabro, porque le gustaban coleccionar fotografías de escenas de crímenes. Como la madre tenía acceso a esa información porque era ayudante del fiscal, pues se llevaba copias o los expedientes originales a casa, y en la noche después de la cena, mientras escuchaban el radio, miraban televisión, pues sacaban esas fotografías y les gustaba ver las fotos de los crímenes cometidos, asesinatos, suicidios, etcétera, etcétera. Era una especie de pasatiempo macabro. Ya para cuando Alexander cumple 18 años, él estaba totalmente obsesionado con la muerte, con el asesinato. Pero Alexander, por obviedad, no estaba bien mentalmente. En su adolescencia tendría una serie como de llamadas crisis, la cual requirieron que fuera hospitalizado, y después de ser liberado, fíjense, era una persona que estaba mal de la cabeza, que estuvo tomando medicamentos, que sufría de lapsos de esquizofrenia, y aún así
lo dejan salir del hospital psiquiátrico, dejan que viva sola, que por cierto en muchos países una persona que sale de un hospital psiquiátrico no dejan, la ley no deja que vivan solas, sino que tienen que vivir con un familiar. A él dejan que se vaya a rentar un departamento. Y bueno, encuentra un perro en la calle, lo cual él adopta y lo vuelve su mascota. Su madre y su hermana lo visitaban con frecuencia para dejarle algo de dinero, algo de comida, incluso un poco de ropa. A partir de este punto las cosas se empiezan a poner raras con Alexander, pero ¿qué les parece si les comento de esto después de esta siguiente pausa musical? Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de una banda que se llama Six Feet Under y esto se llama Seed of Field. Esto es Veritas de Universus. No se me muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
Continuemos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. Antes de continuar, ahorita platicaba con el ingeniero de audio, Ariel, que al parecer no todos, no quiero estigmatizar a todo el pueblo ruso, pero sí hay ciertas regiones que ya traen, digamos que en el chip, el canibalismo. Les comentaba al principio del programa que no sepamos, es decir, que no se haya dado una cobertura tan grande como a otros asesinos seriales. Por lo menos han habido entre 20 y 25 asesinos seriales rusos caníbales. Ha habido casos de canibalismo, incluso se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial hubo casos de canibalismo entre los soldados. Antes de eso, durante la famosísima Gran Dieta de Stalin, hubo casos de canibalismo entre la gente. Entonces, a lo mejor es algo que ya trae esa gente, es decir, que ya lo genéticamente o socialmente, o no sé cómo llamarlo. Y bueno, se dice que en el caso de un asesino serial, algunos ya lo traen de nacimiento, otros lo desarrollan de cierto modo. Y en el caso de Alexander, pues después de que sale de este hospital psiquiátrico, vive solo, daba paseos en la mañana junto con este perro grande que nunca especificaron qué raza era. Y en uno de estos paseos pues conoce a una jovencita llamada Eugene. Comienzan a verse, comienzan a platicar, comienzan a salir, entablan una relación. Alexander le muestra su lado bueno porque le recitaba poesía, la llevaba a dar paseos, le compraba flores, chocolates, la mimaba, la quería. Y bueno, comienzan a pasar cada vez más y más tiempo juntos. Y aunque la fachada de Alexander era totalmente dulce y romántica, comenzaría a desvanecerse con el tiempo. Los dos comenzarán a discutir cada vez más y más hasta que finalmente Eugene rompería la relación. Alexander se enfureció, se negó a que ella rompiera con él y antes de que pudiera salir de su apartamento, la atacó y la encadenó a un radiador. Durante semanas mantuvo a Eugene cautiva en su casa, torturándola, golpeándola, violándola. Finalmente la encontraron cuando su madre denunció su desaparición y la policía fue a preguntarle a Alexander sobre su paradero. Ahí encontraron a Eugene todavía viva, con el cuerpo cubierto de mayugaduras, de golpes, de moretones, de llagas, de quemaduras de cigarrillo y de mordeduras de perro. Cuando se dan cuenta del horror semejante y de las heridas, Alexander es arrestado, acusado de asesinato, puesto que la pobre mujer, esta jovencita, pues se le desarrollan muchas infecciones de las heridas y bueno, no sobrevivió. Lo enviaron a la prisión de Oriol, donde le diagnosticaron esquizofrenia. Se demostró también que tenía, fíjese, un coeficiente intelectual alto, que esto no es nada raro en muchos casos de asesinos seriales. Después de 3 años fue dado de alta, pero alguien, como siempre, alguien cometió un error administrativo en sus registros, por lo que mostró que todavía se encontraba en el hospital. O sea, ese güey andaba por afuera secuestrando gente, matando gente y comiéndosela. Y administrativamente, burocráticamente, él todavía estaba ahí en el hospital psiquiátrico. Bueno, debido a este error no se le asignó ningún cuidado de seguimiento ni supervisión. Alexander estaba libre, no estaba bajo la vigilancia del Estado, no se estaba medicando. Y bueno, ahí la historia la podemos trasladar hasta 1991, cuando les comento que los niños empiezan a salir de prisión. Crímenes que se sepan, es decir, que él confesara, eran de adolescentes, de jovencitas. Pero dicen que mientras él estuvo en el hospital psiquiátrico, mientras él leía muchos libros y decía, se metió mucho en lo social, se metió mucho en la política, en el marxismo, e incluso él estaba en contra del capitalismo, en contra de la perestroika.
algo se le mete en la cabeza y dice que entonces el problema no es el presidente, no es el Poliburó, el problema no es esto, lo otro, el problema son los niños. Los niños que viven en las calles, porque esos niños que viven en las calles son futuros drogadictos, futuros alcohólicos, futuros ladrones, y que había de acabar con ellos desde pequeños, porque si no, el país nunca iba a poder salir del hoyo en el que se encontraba en ese momento. Es por eso que él empieza a buscar a víctimas en estos niños sin hogar, niños que vivían en las calles o niños que se la pasaban gran parte del tiempo en las calles porque sus padres trabajaban todo el día o porque sus padres pues simplemente no les importaban. Para 1996 conoce nuevamente a una chica en una estación de trenes en donde Alexander iba seguido. ¿Por qué la estación de trenes? Bueno, porque era un lugar donde había más vagabundos y había más niños pues que vivían en las calles. La convence de que se fuera a su casa para sostener relaciones íntimas. Y bueno, sin embargo, gracias a una especie de cirugía experimental que tendría en la prisión, porque sabían que Alexander era un violador en potencia, algo le hicieron en la prisión que pues no permitiría. Le atrofiaron su órgano sexual, en pocas palabras. Él no podía tener erecciones, no podía funcionar como hombre. Y bueno, al momento de que esta jovencita se empieza a reír de él, de que no pudo responderle como varón, como hombre, pues él se enfurece, ataca a la mujer y la mantiene como rehén durante mucho tiempo, donde la golpeaba, la torturaba, hasta que su perro la mordiera, hasta que finalmente la asesinó. Poco tiempo después atraería a otra mujer a su apartamento para que recibiera la misma muerte. Algunos vecinos informaron a la policía que se escuchaban gritos, que había música a todo volumen en la madrugada. Sabiendo que Alexander tenía problemas mentales, pensaron que los gritos eran de él, es decir, no pudieron distinguir entre gritos de una mujer y los gritos de un hombre. En la primavera de 1996 se comienza a limpiar ciertos escombros de... Era el nombre que Alexander le daba a los niños, que eran escombros, es decir, escombros como de un edificio que ya estaba destruido. Se encuentra con 6 niños jugando en un lote baldío, se acerca a ellos con un pequeño trato. Si lo ayudaban a robar un apartamento, él les daría parte del botín. Los niños estuvieron de acuerdo y Alexander los condujo al edificio gris del 53 de la Pionersky Protest, fingiendo abrir la cerradura de su propio apartamento. Es decir, los invita a robar un apartamento, pero era su propio apartamento. Por obviedad iban a poder entrar muy fácil. Les dijo a los niños que los objetos de valor probablemente estarían en el dormitorio. Cuando los niños entran en el dormitorio, él obviamente cierra la puerta del departamento. Los comienza a golpear hasta dejarlos inconscientes, los deja al lado de la cama, los cubre con un trapo y ahí, a metros de la cama donde dormía, durante 4 días, antes de arrastrarlos al pasillo, estuvieron. Una semana más tarde, Lidmila llegó para su visita habitual, es decir, su madre, pero cuando vio los cuerpos de los 6 niños apilados en el pasillo de su hijo, ella no llamó a la policía. En cambio, consiguió una sierra, no sabemos si era un serrote, una selleta, etc. Consiguió una sierra y comenzó a cortar los cuerpos de los niños, cargándolos en cubetas que arrastró por 9 tramos de escaleras, es decir, nadie vio, nadie escuchó, nadie olió, hasta que finalmente llegó al río Aba y ahí los arrojó como si fuera basura prácticamente. A partir de ese momento, su madre se convertiría en una cómplice de su hijo porque ella era la encargada de desaparecer los cuerpos y comenzaría también a comer de los restos humanos que, según ella, le cocinaba a su hijo para que que parecía estar muy flaco y desnutrido, le hacía falta comer más seguido. Pero la sed de sangre de Alexander se estaba volviendo más de lo que su propia madre podía manejar y los cuerpos de cada víctima se iban acumulando más y más y ella ya no se daba abasto para cortarlos e irlos a tirar al río. Entonces, para deshacerse de ellos,
comenzó a cocinarlos de manera más grande, es decir, si antes una mano la cortaba en pedazos y era lo que se cocinaba, ahora ya echaba la mano entera, el brazo entero, la pierna entera, el torso, la cabeza, etcétera, etcétera. Las sobras que quedaban se la daban al perro de Alexander y los otros cachos que quedaban lo fueron echando por el inodoro o por el desagüe de la cocina. A medida de que el verano se convirtió en otoño en Novokuznetsk, el número de niños desaparecidos, así como de adultos, seguía aumentando. Las partes de cuerpo que se iban encontrando en el río y el lote baldío no podían identificarse sin ADN, ya que en ese momento no se tenía esa tecnología. Las pruebas de ADN eran demasiado caras, no se tenían que mandar a hacer a otro país y pues el estado de la perestroika no se iba a dar el lujo de estar gastando dinero en ello. Luego, a finales de septiembre, cuando finalmente las 3 niñas, Olga de 15 años, su amiga Natisha y Seiya de 13 años desaparecieron, a diferencia de la mayoría de los otros niños desaparecidos, estas no eran personas sin hogar, sino que tenían padres los cuales las estaban buscando por cielo, mar y tierra y estaban armando un revuelo en la policía a manera de que comenzaron a presionar más y más para que ellos ya se movieran. Finalmente no fue la policía, no fueron nadie de las autoridades, sino un plomero que trabajaba en el apartamento quien descubriría pues lo macabro. Él iría a la policía, diría lo que encontraría en el apartamento 357 y pues bueno, en cuanto la policía llega y abre la puerta, lo primero que les da es un trancazo, un tufo de la pestilencia de estos cuerpos en estado de putrefacción y los pedazos, ya que en la bañera encontraron el torso humano de una niña, en el sofá una niña pues que estaba en agonía, encontró en el refrigerador vísceras, una cabeza humana, encontraron 80 piezas de ropa de diferentes tallas, es decir, por eso se creía que él posiblemente ahí en ese lugar le quitaría la vida a 80 niños. Encontraron joyería, lo que presumía que había asesinado a gente adulta, es decir, relojes, aretes, cadenas, dijes, etc. También encontraron una serie de fotografías Polaroid de las víctimas que estaban encadenadas alrededor, pero quizás lo más condenatorio fue un diario escrito por Alexander, en donde iba detallando con santo y seña: hoy atrapé a esta persona, es un hombre, es una mujer, tiene esta edad, la he golpeado en esta parte, hoy la asesiné, hoy cortamos esta parte, hicimos esto de comer, todavía sobró, mañana comeré. O sea, un diario de lo más escalofriante, de lo más enfermo, es lo que pues le pone la soga al cuello y finalmente la policía lo arresta junto con su madre, los llevan a la comisaría. Y ahí en la comisaría se empiezan a aventar la bolita uno al otro. La madre decía que ella pues se había prestado a eso porque temía por su vida, porque su hijo estaba loco y porque pensaba que la iba a matar. Entonces por eso es que ella le cocinaba, entre comillas, pues las partes humanas de sus víctimas. Por otro lado, el hijo Alexander decía que su madre le había contado historias desde niño de la guerra y de otros lugares de Rusia en donde cuando no había que comer, pues la gente había comido pues partes humanas, seres humanos, y eso le comenzó a dar morbo y le despertó el morbo de querer saber a qué sabía la comida humana, lo cual comenzaría con sopas, pequeñas sopas y después ya unos guisos más elaborados. Se empiezan a aventar la bolita ahí en el interrogatorio y bueno, finalmente pues a Alexander lo acusan del asesinato, primeramente de estos 80 niños, porque tenían la evidencia de las prendas, y después Alexander pues comenzaría poco a poco a hablar en entrevistas de cómo había matado a personas, y él describió con santo y seña el asesinato de 19 víctimas adultas. Pero tiempo después, mientras él estuvo, de hecho, aún hoy que estamos en este programa, él sigue en un hospital psiquiátrico. La madre fue metida en prisión desde 1996 hasta el 2008, cuando
cumplió una sentencia de 13 años, se fue a otro estado de Rusia y pues hoy ahora todavía se sabe que está con vida esta mujer y que es perseguida por la sociedad, es decir, ella no es libre de salir y con justísima razón de salir a comprar un litro de leche a la tienda sin que la gente la señale y le grite asesina, enferma, animal, caníbal, etcétera, etcétera. En cuanto a las víctimas de Alexander y de su madre, solo se identificaron algunos restos. Se sigue esperando, es decir, en algún lugar olvidado están los restos que se quedaron, es decir, los huesos, para que se lleguen a identificar por medio del ADN, pero pues la verdad es que ya pasaron muchísimos años y se cree que esto nunca, lamentablemente nunca se sabrá, aunque Alexander en alguna de estas pláticas que sostendría con el psicólogo del hospital mental en el que se encuentra recluido, hablaba de alrededor de 180 y 200 víctimas, pero sabemos también que los asesinos seriales suelen inflar el número de sus víctimas para ganarse importancia y o relevancia, y a veces se les cree porque realmente no existe una prueba contundente, es decir, una fosa común u objetos de las víctimas que realmente den la razón acerca de esto. Me comentaban en la mañana mi queridísima Sofía que quiere que hagamos programas de asesinos seriales pero femeninas. Y sí, déjenme decirles que también en este campo de asesinos seriales femeninas es muy amplio y hay muchos casos bastante, podría yo decirlo interesante, pero también la palabra creo que es escalofriante. Y con muchísimo gusto les voy a estar trayendo tandas de asesinas, mujeres asesinas seriales, que muchas de ellas también cometerían este horroroso crimen del canibalismo, e incluso algunos de estas mujeres pues comerían de estas partes humanas mientras sus víctimas estaban aún con vida, es decir, les cercenaban una parte de su cuerpo, ellas las ingerían mientras las víctimas pues seguían vivas y veían lo que esto sucedía. Analógicamente o llamarlo desde un punto de vista de investigación, resulta interesante ir analizando todos estos asesinos seriales, porque a pesar de que pueden tener algunos un modus operandi muy similar o haber tenido una infancia similar, se cree que los asesinos seriales tuvieron una infancia muy dura, por ejemplo, que fueron abusados sexualmente de niños, sean mujeres u hombres, o en su adolescencia, o que tuvieron un abandono por parte de sus padres que no les ponían atención, etcétera. Sí, hay una línea que cada uno de estos se va siguiendo, pero creo yo que cada caso de asesinos seriales es diferente y los vamos a ir analizando aquí en el programa. Pues ya, por mi parte esto ha sido todo por hoy. Les agradezco a todos ustedes que estuvieron mirando y escuchando el programa. Si tienen alguno de ustedes un tema que quieran que yo aborde aquí en particular, ya saben, historia, mitología, esoterismo, teología, etcétera, yo con muchísimo gusto investigo el tema, lo comparto con todos ustedes. Por mi parte, pues esto ha sido todo por hoy. Le agradezco muchísimo al ingeniero Ariel Galván, que como siempre nos hace el favor de hacer los controles no solo a un servidor, como a los demás conductores de la barra de programas de Circo Volador Radio. La transmisión va a estar en unos minutitos acá adelante para aquellos que no pudieron ver el programa completo. La repetición a través de www.circovolador.org/radio va a ser el día domingo en punto de las 7 de la noche, si no me equivoco. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify y en el canal de iBooks, toda la barra de programas aquí de Circo Volador Radio. Me despido de ustedes agradeciéndoles muchísimo y pidiéndoles por favor que pues ya nos van a vacunar a los treintañeros, pero aún así por favor no bajemos la guardia, sana distancia, cubrebocas, gel antibacterial. Esto todavía no termina y hay que seguirnos cuidando. El Circo Volador poco a poco está regresando a cierta normalidad. Pueden venir a visitarnos con todas las medidas sanitarias. Este pasado fin de semana hubo unos eventos aquí. Van a continuar ciertos eventos con todas las medidas sanitarias y se pueden venir a dar una vuelta también entre semana para que compren algo. Tenemos cómics, tenemos ropa, tenemos comida, pequeños postres, tenemos muchas cosas. La venta de camisetas oficiales de
la pandemia Circo Volador, con la cual nos pueden echar la mano para que este lugar que nos ha dado muchos conciertos, muchas convenciones, muchas pláticas, pues pueda continuar de pie. Esto que vamos a escuchar por último corre a cargo de una banda que se llama Cannibal Corpse y se llama Funeral Cremation. Esto fue Veritas de Universos. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Por favor, ingeniero, dele play. Larga vida y prosperidad.